Capítulo 1. Las aspas del helicóptero cortaban la oscuridad que cubría el bosque de Raccoon. Rebecca Chambers estaba sentada muy tiesa, esforzándose por parecer tan tranquila como los hombres que la rodeaban. El ambiente era serio, tan sombrío y nublado como los cielos que lo cruzaban. Las bromas y los chistes se habían quedado atrás en la reunión informativa. No se trataba de un ejercicio de entrenamiento. 3 personas más, 3 excursionistas habían desaparecido. Un hecho no tan extraño en un bosque tan grande como el que rodeaba Raccoon, pero con la ola de asesinatos salvajes que habían aterrorizado a la pequeña población durante las últimas semanas, la palabra desaparecido había adquirido un nuevo significado. Solo unos pocos días antes se había encontrado a la 9ª víctima, tan destrozada y mutilada como si lo hubieran pasado por una picadora de carne. Estaba matando gente. Algo o alguien atacaba salvajemente en los alrededores de la ciudad, y la policía de Raccoon no estaba obteniendo ningún resultado. Finalmente habían llamado al comandante local de los Stars para que colaborase con la investigación. Rebecca alzó ligeramente la barbilla, en un destello de orgullo que superó su nerviosismo. Aunque estaba graduada en bioquímica, la habían asignado al equipo Bravo como médico de campo. Hacía menos de un mes que pertenecía al grupo. Mi primera misión, lo que quiere decir que más vale que no la fastidie. Respiró hondo y soltó el aire lentamente, mientras intentaba mantener una expresión neutra. Edward le dedicó una sonrisa alentadora, y Sally se inclinó hacia adelante en la abarrotada cabina para darle una palmadita tranquilizadora en la pierna. Al parecer, su fingida calma no colaba. A pesar de todo lo lista que era y de lo preparada que estaba para iniciar su carrera, no podía hacer nada respecto a su edad o respecto a parecer aún más joven. A sus 18 años, era la persona más joven que los Stars habían aceptado nunca, desde su creación en 1967. Y como era la única mujer en el equipo B de Raccoon, todos la trataban como si fuera su hermana pequeña. Suspiró, le devolvió la sonrisa a Edward e hizo un gesto a Sally con la cabeza. No era tan terrible tener un puñado de tipos duros como hermanos mayores vigilándola, siempre y cuando que entendieran que podía cuidarse a sí misma cuando hiciera falta. Eso creo, añadió para sí en silencio. Después de todo, era su primera misión, y aunque estaba en perfecta forma física, su experiencia en combate se limitaba a las simulaciones de video y a las misiones de entrenamiento de fin de semana. La escuadra de tácticas especiales y rescates la quería en sus laboratorios, pero era obligatorio cubrir un tiempo de servicio de campo. Rebecca necesitaba experiencia. De todas formas, inspeccionarían los bosques en grupo. Si se encontraba con la gente o con los animales que habían estado atacando a los habitantes de Raccoon, tendría quien le cubriera las espaldas. Se vio el destello de un rayo hacia el norte, cerca. El ruido de un trueno se perdió bajo el rugido del helicóptero. Rebecca se inclinó ligeramente hacia adelante e intentó penetrar la oscuridad. Había sido un día claro y despejado, pero justo antes de la puesta del sol habían comenzado a formarse nubes. No cabía duda que volverían a casa mojados. Al menos iba a ser una lluvia cálida. Supuso que podría ser mucho boom. Había estado tan concentrada, pensando en la tormenta que se cernía sobre ellos, que durante un segundo, incluso mientras el helicóptero se inclinaba peligrosamente y caía, creyó que se trataba del ruido de un trueno. Desde la cabina se fue alzando un terrible gemido agudo, y el suelo empezó a vibrar bajo sus botas. Captó el olor caliente del metal quemado y del ozono. ¿Un rayo? ¿Qué ha sido eso?, gritó alguien. Era Enrico, desde el asiento del copiloto. El motor ha fallado, replicó a gritos el piloto Kevin Dowdy. Aterrizaje de emergencia. Rebecca se sujetó con fuerza a un hierro de la estructura y miró hacia sus compañeros para evitar la visión de los árboles que subían rápidamente hacia ellos. Observó el gesto decidido y serio del mentón de Sally, los dientes apretados de Edward y la mirada de preocupación que intercambiaron Richard y Forrest mientras se agarraban de los salientes de la estructura y los asideros de la vibrante pared.
Delante, Enrico estaba gritando alguna cosa, algo que Rebeca no pudo descifrar por encima del sonido agonizante del motor. Cerró los ojos durante un instante, pensó en sus padres, pero el viaje era demasiado violento como para poder pensar. Los golpes y los azotes de las ramas de los árboles sacudían el helicóptero con tal estruendo que lo único que pudo hacer Rebeca fue no perder la esperanza. El helicóptero giró fuera de control y se precipitó describiendo una espiral escalofriante entre sacudidas y bandazos. Un segundo después todo había acabado. El silencio fue tan repentino y completo que Rebeca pensó que se había quedado sorda. Todo movimiento se detuvo. Entonces oyó el goteo sobre el cristal, el jadeo ahogado del motor y los veloces latidos de su propio corazón. Se dio cuenta que estaban en tierra. Kevin lo había logrado, y sin un solo rebote. ¿Están todos bien? Enrico Marín, el capitán, estaba medio vuelto en el asiento. Rebeca unió su gesto inseguro al coro de afirmaciones. Bien pilotado, Kep, exclamó Forrest, y se alzó un nuevo coro. Rebeca estaba totalmente de acuerdo. ¿Funciona la radio?, preguntó Enrico, el piloto, que estaba dando unos golpecitos a los controles y moviendo los interruptores. Parece que se ha frito toda la parte eléctrica, contestó Kate. Debe haber sido un rayo. No nos ha dado de lleno, pero ha pasado lo suficientemente cerca. La baliza tampoco funciona. ¿Se puede arreglar? Enrico formuló la pregunta para todos, pero miró a Richard, que era el oficial de comunicaciones. A su vez, Richard miró a Edward, que se encogió de hombros. Edward era el mecánico del grupo. Voy a echarle una ojeada, repuso Edward, pero si Kep dice que el transmisor está quemado, es que seguramente lo está. El capitán asintió con lento movimiento de cabeza, mientras acariciaba el bigote con una mano y consideraba las opciones que tenían. Pasados unos segundos, suspiró. Llamé cuando el rayo nos alcanzó, pero no sé si el mensaje salió. Tienen nuestras últimas coordenadas. Si no informamos pronto, vendrán a buscarnos. Los que vendrían a buscarlos era el equipo Alfa de los Star. Rebecca asintió con los demás, sin estar seguro de si debía estar decepcionada o no. Su primera misión había acabado incluso antes de empezar. Enrique volvió a tocarse el bigote, atusándoselo en las comisuras de la boca con los dedos índice y pulgar. Todo el mundo afuera, ordenó. Veamos dónde estamos. Salieron uno a uno de la cabina. Rebeca se fue dando la oscuridad de alrededor. Tenían muchísima suerte de estar vivos. Nos ha caído un rayo. Mientras buscamos asesinos locos, más ni menos, pensó, sorprendiéndose. Incluso si la misión había concluido, sin duda había sido lo más excitante que le había pasado nunca. El aire se notaba cálido y cargado de inminente lluvia. Las sombras eran profundas, pequeños animales correteaban por el sotobosque. Se encendieron un par de linternas y los haces de luz cortaron la oscuridad, mientras Enrico y Edward rodeaban el helicóptero examinando los daños. Rebeca sacó su linterna de la mochila, aliviada de no habérsela olvidado. ¿Cómo lo llevas? Rebeca se volvió y vio a Ken Sally Sullivan, sonriéndola. Había sacado su arma, y el cañón de la 9 milímetros apuntaba hacia el nuboso cielo, recordándole triste cuál era la razón de su presencia allí. Realmente sabes cómo hacer una entrada sonada, ¿no? Bromeó, devolviéndole la sonrisa. El hombre alto rió y los blancos dientes resaltaron contra la oscuridad de la piel. La verdad es que siempre hago esto para los nuevos reclutas. Es un gasto en helicópteros, pero tenemos que mantener nuestra reputación. Rebeca estaba a punto de preguntar qué opinaría el jefe de policía de Sergasto. Era nuevo en la zona, pero ya había oído que el jefe Irons era famoso por su tacañería. Cuando Enrico se unió a ellos, sacó su arma y alzando la voz para que todos pudieran oírlo. De acuerdo, chicos, abrámonos en abanico e inspeccionemos los alrededores. Kep, quédate en el helicóptero. Al resto, no se separen demasiado,
Solo quiero que aseguren la zona. El equipo Alfa podría estar aquí en menos de una hora. No completó la frase. No dijo que también podrían estar por mucho más tiempo, pero era innecesario. Al menos por el momento estaban solos. Rebeca sacó la 9 milímetros de la funda, comprobó cuidadosamente los cargadores y la recámara como le habían enseñado, con el arma en posición vertical para evitar apuntar a alguien sin darse cuenta. Los otros se movían a ambos lados, comprobando sus armas y encendiendo las linternas. Rebeca respiró hondo y comenzó a andar en línea recta, enfocando el rayo de la luz de la linterna hacia adelante. Enrico estaba solo unos cuantos metros y avanzaba en paralelo a ello. Se había alzado una fina neblina baja que enrollaba entre los matojos como una marea fantasmal. A unos 12 metros, los árboles se abrían y formaban un sendero lo suficientemente ancho para considerarse una carretera pequeña, aunque la niebla le impedía estar segura. Todo estaba en silencio, excepto los truenos que sonaban más cerca de lo que se había imaginado. Tenía la tormenta casi encima. El haz de luz iluminó los árboles, luego la oscuridad y luego otra vez los árboles, con un destello que parecía... ¡Mire, capitán! Enrico se puso de lado y en segundos 5 luces más se dirigieron hacia el brillo metálico que Rebeca había visto y lo iluminaron. Una estrecha carretera de tierra y un jeep volcado. Mientras el equipo se acercaba, Rebeca pudo ver las letras PM grabadas de un lado. Policía militar. Vio una pila de ropa que salía por el parabrisas roto y frunció el entrecejo. Se acercó para ver mejor. Mientras rebuscaba el kit médico, corrió a arrodillarse junto al jeep volcado. Ya antes de agacharse supuso que no podría hacer nada. Había demasiada sangre. 2 hombres. Uno había salido disparado limpiamente y yacía a unos cuantos metros. El otro, el hombre rubio que tenía ante sí, aún tenía medio cuerpo dentro del jeep. Ambos llevaban ropa militar de trabajo. El rostro y la parte superior del cuerpo de ambos habían sido horriblemente mutilados. Tenían grandes desgarros en la piel y en los músculos, y unas heridas profundas en el cuello. Era imposible que fueran resultado del accidente. Pensativa, Rebeca le buscó el pulso y se fijó en que la piel estaba muy fría. Se incorporó y fue hacia el otro cadáver. De nuevo buscó alguna señal de vida, pero estaba tan frío como el primero. ¿Crees que son de Raggiton?, preguntó Richard. Rebeca vio un maletín junto a la pálida mano extendida del segundo cadáver y fue a buscarlo medio agachada. La respuesta de Enrico le llegó mientras levantaba la tapa del maletín. Es la base más cercana, pero mira la insignia. Son Marines. Podrían ser de Donner. Sobre un puño de carpetas de informes había un sujetapapeles con un documento de aspecto oficial. En la esquina superior izquierda se veía la foto de carnet de un hombre apuesto y de ojos oscuros, vestido de civil. Ninguno de los cadáveres se le parecía. Rebeca alzó las hojas y leyó en silencio, y se le quedó la boca seca. ¡Capitán!, consiguió decir mientras se levantaba. Enrico levantó la vista desde donde se hallaba agachado junto al jeep. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Rebeca leyó en voz alta la parte relevante. Una orden judicial para transportar a alguien. Prisionero William Cohen, exteniente, de 26 años de edad, sometido a un consejo de guerra y sentenciado a muerte el 22 de julio. El prisionero será transportado a la base de Raggiton para ser ejecutado. El teniente había sido acusado de asesinato en primer grado. Edward le agarró el documento de las manos. Dijo en voz alta y cargada de furia, lo que ya estaba formado en la mente de Rebeca. Estos pobres soldados solo estaban haciendo su trabajo y ese canalla los ha asesinado y se ha escapado. Enrico, a su vez, le tomó los documentos de las manos a él y les echó una rápida ojeada. Muy bien, muchachos, cambiemos de planes. Tenemos un asesino suelto. Separémonos y reconozcamos la zona más próxima, a ver si podemos localizar
al teniente Billy. Manténganse alerta e informen cada 15 minutos, pase lo que pase. Todos hicieron gestos de asentimiento. Rebecca respiró hondo mientras los otros comenzaban a moverse y comprobó su reloj, decidida a ser tan profesional como cualquier otro componente del equipo. 15 minutos sola, ningún problema. ¿Qué podía pasar en 15 minutos? Sola, en medio de esos bosques tan oscuros. ¿Tienes tu radio? Rebecca pegó un salto y se volvió a oír la voz de Edward. El mecánico estaba justo a su espalda y le dio una palmadita en el hombro sonriendo. Tranquila, nena. Rebecca le devolvió la sonrisa, aunque odiaba que la llamaran nena. Por el amor de Dios. Edward solo tenía 26 años. Rebecca dio unos golpecitos a la unidad de radio que colgaba de su cinturón. Comprobado. Edward hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se alejó. Su mensaje era claro y tranquilizador. Rebecca no estaría realmente sola, no mientras tuviera la radio. Miró alrededor y vio que algunos de los otros ya estaban fuera de su vista. Kevin seguía en el asiento del piloto y estaba examinando el portafolio que ella había encontrado. La vio y le dijo un saludo militar. Rebecca alzó el pulgar y cuarró los hombros, mientras volvía a desenfundar su arma y se adentraba en la noche. En lo alto retumbó un trueno. Albert Wesker se hallaba sentado en la planta de tratamiento, con B1. La única luz en la sala provenía del parpadeo de 6 monitores de observación, que cambiaban la imagen en rotaciones de 5 segundos. Se veía en todos los niveles del centro de formación, los pisos superiores e inferiores de la planta. El túnel que conectaba las dos. Contempló las silenciosas pantallas en blanco y negro, sin verlas realmente. La mayor parte de su atención estaba centrada en la transmisión que estaba recibiendo de los comandos de limpieza. Un grupo de 3 hombres, bueno, 2 y el piloto, estaban camino en el helicóptero en silencio la mayor parte del tiempo. Eran profesionales y no perdían el tiempo con bromas de machos o chistes de jovencitos. Lo que significaba que Wesker estaba oyendo un montón de estática. Ningún problema. El ruido blanco combina bien con los rostros inexpresivos de una mirada fija que veían los monitores. Los cuerpos destrozados, tirados por los rincones. Los hombres que habían sido infectados, vagando sin rumbo por los corredores vacíos. Como en la mansión y en los laboratorios Arclight, a unos cuantos kilómetros de ahí, los campos privados de entrenamiento de White Umbrella, los centros conectados a ellos habían sido atacados por el virus. Tiempo de llegada estimada, 30 minutos. Cambio, dijo el piloto y su voz resonó en la sala tenuentemente iluminada. Recibido, contestó Wesker, inclinando sobre el micro. De nuevo silencio. No hacía falta hablar sobre lo que ocurriría cuando llegara el tren, y aunque era un canal seguro, era mejor no decir más de lo estrictamente necesario. Umbrella se había cimentado en el secreto, una característica del gigante farmacéutico, que en los niveles superiores de gestión todos seguían respetando, incluso de los negocios legítimos de la compañía. Cuanto menos se hablase, mejor. Todo se está viniendo abajo, pensó Wesker, sin preocuparse mientras observaba las pantallas. La mansión Spencer y los laboratorios que la rodeaban habían caído a mediados de mayo. White Umbrella lo tomó como un accidente y se sellaron los laboratorios hasta que los investigadores y el personal infectado pasaran a ser inefectivos. Después de todo, siempre ocurren horrores, pero la pesadilla del centro de formación que aún se estaba representando ante él había sucedido a continuación. Menos de un mes después, y hacía solo unas cuantas horas, el maquinista del tren privado de Umbrella, el expreso eclíptico, había apretado el botón de alarma de peligro biológico. Así que no sirvió de nada encerrarlo. El virus se filtró y se esparció. Es así de simple, ¿no? En el comedor del centro de formación había un puñado de reclutas infectados. Uno de ellos caminaba en círculos irregulares alrededor de lo que había sido una bonita mesa. Le goteaba algún fluido viscoso de una feria herida en la cabeza mientras avanzaba a trompicones, sin conciencia de dónde estaba, ni del dolor, ni de nada. Wesker apretó varias teclas del panel de
control que se hallaba bajo el monitor para impedir que la imagen cambiara. Se recostó en la silla y se dedicó a observar al caminante condenado a dar vueltas alrededor de la mesa. Podría haber sido sabotaje, dijo en voz baja. No podía estar seguro. De ser así, estaba preparado para parecer natural. Un vertido en el laboratorio de Arklay. Un aislamiento incompleto. Unas cuantas semanas después, un par de excursionistas desaparecidos, posiblemente obra de uno o dos sujetos experimentales escapados. Y una semana más tarde, infecciones en el segundo centro de White Umbrella. Era muy improbable que uno de los portadores del virus hubiera ido a parar por casualidad a uno de los laboratorios de Raccoon, pero era posible, excepto que en ese momento tenía que pensar también en el tren, y eso no parecía un accidente. Daba la sensación de estar planeado. Mierda. Podía haberlo hecho yo mismo, si me hubiera ocurrido a mí. Desde así algún tiempo había estado buscando la forma de salir de todo esto, cansado de trabajar para una gente que eran claramente inferiores a él, y plenamente consciente de que pasar demasiado tiempo en la nómina de White Umbrella no era aconsejable para su salud. Y ahora pretendían que condujera a los Stars a la mansión y a los laboratorios de Arklay para descubrir qué tal lo hacían las mascotas guerreras de Umbrella contra soldados armados. ¿Y les preocupaba que él pudiera morir en la mansión? En absoluto, siempre y cuando registrara los datos primero, de eso estaba seguro. Investigadores, médicos, técnicos, cualquiera que trabajara para White Umbrella durante más de una década o dos, tenía la costumbre de acabar desapareciendo o muriendo. George Trevor y su familia, el Dr. Marcus, Dees, el Dr. Darius, Alexander Ashford, y esos eran solo los nombres de los más importantes. Solo Dios sabía cuánta gente menos importante había acabado enterrada en alguna parte, o se había transformado en el sujeto experimental A, B o C. La sombra de una sonrisa se le formó en la comisura de la boca. Pensándolo bien, él sí que tenía una buena idea de cuántos. Trabajaba para White Umbrella desde finales de los años 70, y la mayor parte de ese tiempo había estado destinado al área de Raccoon. Y había visto a los matasanos utilizar un buen número de sujetos experimentales, muchos de los cuales él mismo había ayudado a conseguir. Tendría que haber dejado Umbrella hacía ya tiempo, y si lograba conseguir los datos que querían los peces gordos, quizás hasta podría lanzarse a una pequeña escaramuza de buen regateo, un regalo de despedida para financiar su jubilación. White Umbrella no era el único grupo interesado en la investigación de armas biológicas, pero primero una buena limpieza al tren. Y a este lugar, pensó, contemplándolo como el soldado con la herida en la cabeza tropezaba con una silla e iba a parar al suelo. El centro de formación estaba conectado con la planta privada de tratamiento de agua por un túnel subterráneo. Se tendría que despejar todo. Pasaron unos segundos y el soldado que se veía en la pantalla consiguió ponerse en pie y siguió su paseo a ninguna parte. Parecía tener un tenedor clavado en el hombro derecho, un recuerdo de la caída. El soldado naturalmente no lo notó. Se trataba de una enfermedad encantadora. Sin duda, se habrían dado el mismo tipo de escenas en los laboratorios Arklay. De eso Wesker estaba convencido. Las últimas llamadas desesperadas desde el laboratorio en cuarentena habían mostrado un retrato muy vívido de la gran efectividad del virus T. Eso también se tendría que limpiar, pero no hasta que hubiera llevado allí a los Stars para un pequeño ejercicio de entrenamiento. Iba a ser un encuentro interesante. Los Stars eran buenos. Él personalmente había elegido a la mitad de ellos, pero nunca se habían enfrentado a nada parecido al virus T. El soldado agonizante de la pantalla era un ejemplo perfecto. Cargado del virus recombinante, seguía recorriendo el comedor, incansable, lenta y estúpidamente. No sentía ningún dolor y atacaría sin dudarlo a cualquiera o cualquier cosa que cruzara en su camino, con el virus buscando constantemente nuevos portadores a los que infectar. Aunque el vertido original supuestamente había contaminado el aire, pasado ese tiempo, el virus solo se contagiaba a través de los fluidos corporales, por la sangre o por un mordisco. Y el soldado tan solo era un hombre. A fin de cuentas, el virus T atacaba a todo tipo de tejido vivo, y había otros animales para ver en acción, incluyendo desde creaciones de laboratorio a la fauna local. Enrico debería detener ya a los Bravo en acción.
buscando a los excursionistas desaparecidos, pero no era muy probable que encontraran nada allí donde había planeado buscar. Muy pronto Wesker se encargaría de organizar una excursión de los dos equipos a la desierta mansión Spencer. Entonces borraría todas las pruebas, iniciaría su nueva y rica vida. Mandaría al infierno a White Umbrella, al infierno su vida de agente doble, jugando con las vidas de hombres y mujeres que no le importaban en absoluto. El hombre agonizante de la pantalla volvió a caerse. Consiguió levantarse con esfuerzo y continuó dando vueltas. A por el oro, muchacho, dijo Wesker, y soltó una risita que resonó en el oscuro vacío. Algo se movió entre los matorrales, algo mayor que una ardilla. Rebeca se volvió hacia el sonido mientras dirigía las de la linterna y sus 9 milímetros hacia el matojo. La luz captó el final del movimiento, las hojas aún se movían y la luz de la linterna temblaba al mismo ritmo. Se acercó un paso, tragando saliva, contando hacia atrás desde 10. Fuera lo que fuera, se había ido. Un mapache seguro, o quizá el perro de alguien que se ha escapado. Miró el reloj convencida de que debía ser la hora de regresar, pero vio que únicamente había estado sola durante poco más de 5 minutos. No había visto u oído nada desde que se alejó el helicóptero. Era como si todos los demás hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Tal vez desaparecí yo, pensó sombría. Bajó ligeramente el cañón de la pistola y miró hacia atrás para comprobar su posición. Había estado dirigiéndose más o menos hacia el sureste del lugar donde habían aterrizado y seguiría adelante durante unos minutos y luego... Rebeca parpadeó sorprendida al ver una pared de metal bajo la luz de la linterna a menos de 10 metros. Recorrió la superficie con el haz y vio ventanas, una puerta. «Un tren», murmuró, frunciendo el entrecejo. Le parecía recordar algo sobre una vía en aquella zona. Umbrella. La corporación farmacéutica tenía una línea privada que iba de Latham a Raccoon City, ¿no? No estaba muy segura de la historia, porque no era de la región, pero juraría que la compañía se había fundado en Raccoon. La sede principal de Umbrella se había trasladado a Europa hace algún tiempo, pero aún seguían siendo los dueños de casi toda la ciudad. ¿Y qué hace esto aquí, en medio del bosque, a estas horas de la noche? Recorrió el tren de arriba abajo con el haz de luz y descubrió que había 5 vagones altos, de 2 pisos cada uno. Justo bajo el techo del vagón que tenía delante vio escrito «Expreso Eclíptico». Había unas cuantas bombillas encendidas, pero eran muy tenues, con una luz casi incapaz de atravesar las ventanas. De estas, varias estaban rotas. Le pareció ver la silueta de una persona junto a una de las que permanecían intactas, pero no se movía. Quizás estuviera durmiendo, o herida, o muerta. Tal vez esta cosa se detuvo porque Billy Wayne encontró la manera de llegar a la vía. Menuda idea. En ese mismo momento podía encontrarse dentro con rehenes. Había llegado la hora de pedir refuerzos. Movió la mano hacia la radio, pero se detuvo. O quizá el tren se abrió hace un par de semanas y todavía sigue aquí. Todo lo que encontrarás adentro será una colonia de marmotas. ¿Se burlarían los equipos de eso? No, se mostrarían muy amables, pero ella tendría que aguantar que le tomaran el pelo durante semanas, incluso meses, por pedir refuerzos para entrar a un tren vacío. Volvió a mirar el reloj. Vio que habían pasado 2 minutos desde la última vez. De repente sintió que una gota de un líquido frío le caía en la nariz, y después otra en el brazo. Luego oyó el repique suave y musical de cientos de gotas que caían sobre las hojas y la tierra. Finalmente, miles, cuando la tormenta por fin se desencadenó. La lluvia decidió por ella. Echaría un vistazo rápido al interior del tren antes de regresar, solo para asegurarse de que todo estaba como debería estar. Si Billy no rondaba por ahí, al menos podría informar de que el tren parecía despejado. Y si él estaba allí, tendrás que vértelas conmigo, murmuró, y sus palabras se perdieron en el estruendo de la tormenta, que fue arreciando mientras ella avanzaba hacia el tren.